La Escuela de Educación Secundaria número 1 de Magdalena tiene el gusto de presentar al sociólogo Juan Jorge Barbero. Juan Jorge Barbero. Juan Jorge Barbero es licenciado en Sociología, Egresado en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Bajo la dirección del profesor Esteban Rodríguez Alzueta, su licenciatura fue lograda con una tesina que llevó al siguiente título: un uomo di cultura en la Argentina contemporánea y su lucha por una democracia y un socialismo inéditos. Más allá de la amplitud de experiencias que Barbero ha tenido en el ámbito de la docencia, yendo de la enseñanza secundaria al posgrado universitario, nos interesa detenernos ahora exclusivamente en la producción bibliográfica y de investigación que ha desarrollado fundamentalmente en la última década. En 2014, contando con el permiso de la familia Frondizi, realiza la selección de textos y el estudio introductorio del libro Silvio Frondizi. La integración mundial, última etapa del capitalismo y otros escritos, publicados desde Buenos Aires por la editorial Peña Lillo Continente. Los textos que en este libro se ponen en escena conforman la primera iniciativa de publicación de escritos de Silvio Frondizi después de su asesinato, perpetrado en septiembre de 1974 por la tristemente célebre Alianza Anticomunista Argentina, más conocida como la AAA. Estando en el labor de las últimas décadas, realizó lo que el propio Barbero ha denominado la nueva constelación italiana de investigadores de la vida y de los escritos de Antonio Gramsci. Traduce y prolonga el libro del filósofo italiano Giuseppe Cospito, El ritmo del pensamiento de Gramsci, una lectura diacrónica de los cuadernos de la cárcel. Buenos Aires, Peña Lillo Continente, 2016. Luego traduce el prólogo del libro del historiador italiano Leonardo Rapone, El joven. Gramsci, 5 años que parece siglos, entre 1914 y 1919. Rosario Pro Historia, 2019. Finalmente traduce el libro del historiador italiano Giuseppe Vacca, Modernidades alternativas del siglo XX, de Antonio Gramsci, que en 2022 publica desde México la editorial del Fondo Cultura Económica. El trabajo de traducción realizado sobre la temática de Gramsciana le ha posibilitado a Barbero desarrollar 2 experiencias trimestrales de investigación en Italia, en 2016 y en 2018, en la sede de la Fondazione Gramsci de Roma, también siempre con el generoso apoyo de la Fondazione Gramsci de Roma. Ha dado a conocer su labor de traductor a través de presentaciones de libros y dictados de seminarios en diferentes ambientes universitarios de América Latina, entre los que ha sobresalido la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma de Texas en México y la Universidad de Valparaíso en Chile. En 2017, 2019 y 2021 fue convocado por el CONICET para brindar detalles sobre la tarea de traducción y prolongación realizada en torno al legado de Antonio Gramsci, tarea que en el año 2005 iniciara en la biblioteca de la Embajada de Italia, concretando finalmente estos aportes en la sede del CEUR CONICET. A lo largo de la última década, Barbero ha publicado diversos artículos en revistas nacionales e internacionales sobre diferentes aspectos del legado de los intelectuales políticos argentinos Silvio Frondizi y José Aricó. Lo que intenté hacer en esta selección de textos que les propongo es, un Gramsci que no se conocía en lengua española, aunque sí. Y si se conocía, no se le había dado importancia. Entonces, con lo que sucede, digamos, entre las décadas de 1980 y 1990, cuando ya está instalada la realidad de lo que se conoce como la globalización, es recuperar aquellos textos de Gramsci que habían quedado de alguna manera secundarizados y que hablaban sobre la historia mundial, la cuestión de la historia mundial. Entonces, la noción gramsciana de nacional popular, que es tan típicamente del corazón de Gramsci, a la luz de la tesis de Gramsci de la historia mundial que había quedado silenciada en décadas anteriores, la cuestión de lo nacional popular toma un color, una relevancia diferente. Podemos decir que hay una resignificación de lo nacional popular en base a estos textos de Gramsci y que recién ahora se están conociendo en español, digamos. ¿Cómo yo conocí este material? Bueno, lo fui conociendo en la investigación que fui haciendo desde el año 2005, en la biblioteca de la Embajada de Italia.
siguiendo las indicaciones de quien era hasta ese momento mi maestro, que fue Emilio Corbière, que fue mi maestro durante 10 años, y que yo de alguna manera seguí sus indicaciones. Me interné literalmente en la biblioteca de la Embajada de Italia y ahí pude recoger un material que no estaba traducido, digamos, no tenía traducción al español. Se había, de alguna manera puse de manifiesto sin quererlo, de manera inconsciente, una falta de conexión que se produce entre el pensamiento italiano y el pensamiento argentino, cosa que había sido muy fluida esa conexión en décadas anteriores. Sin embargo, este material que no había sido traducido me daba la pauta de un parate en esa conexión cultural entre Italia y Argentina, principalmente en temas de la cuestión de Gramsci. Quizá creo que ha tenido mucho peso la sensación, en última instancia equivocada, de pensar que sobre Gramsci ya se sabía todo, cuando en realidad lo que hicieron en las décadas del 50, del 60 y del 70, personajes como Aricó o Juan Carlos Portantiero, entre otros, fue comenzar un proceso gramsciano y no terminarlo. Digamos, abrir el proceso sin terminarlo, dejarlo abierto, ¿no? Bueno, así que ese trabajo en la biblioteca, con un golpe de suerte que tuve, porque al Instituto Gramsci, a la biblioteca de la embajada, vino Giuseppe Vacca a presentar su último libro, quien era el presidente del Instituto Gramsci de Roma, y la gente de la biblioteca me presentó a Giuseppe Vacca, y Giuseppe Vacca pudo ver mi trabajo en directo y dice, bueno, te vamos a becar. Así fue la cuestión. Así, al año siguiente ya tenía todo armado para ir a hacer mi primera experiencia. Yo pensé que iba a ser la última. Después hubo una segunda, en base al segundo libro que traduje, y después hubo una tercera, pero no lo pude concretar por el tema de la pandemia. Y ahora estoy a la espera. Todo indica que en el transcurso de este año me va a surgir la tercera posibilidad para ir al Instituto Gramsci, que bueno, es un hecho muy significativo para todos los que nos dedicamos a la obra de Gramsci, porque es estar ahí, es como para un cura ir al Vaticano, ¿no? Esa es me parece, además tratándose de Italia, tiene mucha pertinencia esta comparación. Bueno, entonces, ¿qué cosas de Gramsci empiezan a tomar relevancia que antes no la tenían? Esta notita que voy a leer ahora sí la tenía antes, y es la cuestión de lo nacional popular. Sería muy difícil, muy complicado en un corto tiempo de hablar de manera exhaustiva sobre lo nacional popular, pero creo que esta nota nos aproxima de una manera bastante buena, bastante completa a la idea de lo nacional popular, que es el pensamiento de Gramsci que ya se manejaba en los años 1960 en Argentina, 1950, 1960, 1970, en lo que era el Partido Comunista Argentino y después en el Grupo Pasado y Presente con José Aricó y Juan Carlos Portantiero. Bueno, ¿qué dice acá entonces Gramsci en la nota 162 del cuaderno 6? Les aclaro antes de empezar a leer que son 33 cuadernos de la cárcel, son 33 cuadernos los que llena Gramsci en sus casi 11 años de prisión como preso político. En esos casi 11 años, en 6 años, entre 1929 y 1935, va a escribir, va a llenar esos 33 cuadernos de escolar, son 33 cuadernos de escolar, ¿no? De los 33 cuadernos, 29 van a ser cuadernos de notas, exclusivamente de notas. Va a volcar una cantidad aproximada de 2.100 notas distribuidas en 29 cuadernos, y los restantes 4 cuadernos son de traducciones que va a hacer Gramsci en la cárcel, del ruso, del inglés, del alemán y del francés. A ver, del ruso, del inglés, del alemán, y ahora con el francés tengo dudas, pero bueno, van a ser notas muy importantes, van a ser traducciones que van a ser muy influyentes en la escritura de sus notas.
la conexión entre las traducciones y la escritura y las innovaciones que producen la cultura socialista, marxista, va a haber una conexión muy fuerte. O sea, no traducía por el mero hecho de traducir, sino que había toda una cuestión de transformación del propio pensamiento marxista, ¿no?, en la cárcel con estas traducciones. Del ruso dije, inglés, ruso, alemán, bueno. Porque bueno, un marxista en ese tiempo, a poco tiempo de la Revolución Rusa, lógicamente el ruso tenía que tener una aproximación, alguien que quisiese tener una llegada muy profunda, erudita incluso, a la cultura marxista de la época, tenía que conocer el ruso de alguna manera, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué va a decir Gramsci en esta nota? Se plantea el problema y que va a ser una nota que va a ser una crítica, va a encerrar una crítica implícita a lo que estaba sucediendo en Rusia. Bueno, se plantea el problema histórico-político. ¿Semejante situación puede ser superada con los métodos del centralismo estatal? Acordemos de Rusia, ¿no?, la importancia que el centralismo estatal tenía en Rusia, que tiende a nivelar la vida según un tipo nacional, con una acción enérgica y resuelta, desarrollada desde arriba. Va a contestar Gramsci esta pregunta, no. Un contundente no. No es cuestión entonces de métodos de centralismo estatal, ni de cuestiones desde arriba. Lo que hay que desarrollar es el método de la libertad. Bueno, acá está el tema del gran peso que va a tener la temática de la libertad, o sea que nos está afectando muchísimo hoy a nosotros en el presente. La temática de la libertad, la importancia que va a tener en Gramsci para el marxismo. Lo que hay que desarrollar es el método de la libertad, pero no entendido en sentido liberal. Es decir, cómo disputarle al liberalismo la noción de libertad. Ahí hay una cuestión muy importante para Gramsci. Dice entonces, la nueva construcción no puede más que surgir desde abajo, es decir, de una manera diferente a la que estaba sucediendo en Rusia. En cuanto que todo un estrato nacional, el más bajo económica y culturalmente, participe en un hecho histórico radical que afecte a toda la vida del pueblo y ponga a cada uno brutalmente frente a sus propias responsabilidades inderogables. El error histórico de la clase dirigente, hasta ese momento en Italia, ¿no?, fue el de haber impedido sistemáticamente que semejante fenómeno se produjera durante el Risorgimento. El Risorgimento es como el proceso de unificación de Italia en los años 1860-1870. ¿no? Y el haber hecho la razón de ser de su continuidad histórica como clase dirigente, el mantenimiento de tal situación cristalizada desde el Risorgimento en adelante. Es decir, se propició un desarrollo nacional sin suficiente peso popular. Entonces, lo que está buscando Gramsci aquí es unir lo nacional y lo popular, que en la cuestión nacional ingrese de manera muy fuerte y muy definida un elemento popular. Acá, por eso que creo que esta nota simboliza y además ubica históricamente, ¿no?, en la noción de nacional popular en Gramsci. Bueno, lo que pasa que ahora nos vamos a encontrar, entonces, repito, esta es una nota que va a tener mucho peso, en lo que ya conocemos de Gramsci, el Gramsci que en español ya empieza a circular en la década de 1950, de 1960, de 1970. Este es un criterio típico de la época. Bueno, ¿qué va a pasar ahora con este Gramsci que en este momento, en los años 50, 60, 70, no se le prestaba atención, y desde los años 80, 90 sí se le empezó a prestar atención, y ahora se puede ver en estos materiales, estos nuevos materiales que se traducen? Bueno, va a pasar lo siguiente. Vamos a ver en una nota muy importante, de las más importantes que uno pueda encontrar, esta es una nota central de los cuadernos de la cárcel, es lo siguiente, dice Gramsci:
Esto también es de la nota 5 del cuaderno 15. El cuaderno 15 está considerado hoy por los estudiosos de la obra de Gramsci como uno de los cuadernos quizás más creativos de Gramsci. Gramsci está pensando que los análisis por ahí se están yendo por las ramas y se están olvidando en los análisis historiográficos y sociales los hechos simples. Gramsci lo que quiere captar son no las demasiadas complicaciones en el análisis, sino la simpleza de determinados hechos. Entonces dice, otro punto es el que se olvidan los hechos simples, y no quiere Gramsci que se olviden los hechos simples. O sea, las contradicciones fundamentales de la sociedad actual, por hechos aparentemente complejos, pero mejor sería decir alambicados. Una de las contradicciones fundamentales, es decir, un hecho simple que Gramsci quiere rescatar, de la sociedad actual, es la siguiente, que mientras la vida económica tiene como premisa necesaria el internacionalismo, o mejor, el cosmopolitismo, la vida estatal se ha desarrollado cada vez más en el sentido del nacionalismo, del bastarse a sí mismo, etc. Sí, lo que Gramsci quiere decir, señala la contradicción entre una economía que se está internacionalizando, estamos hablando de un texto de 1933, se está internacionalizando fuertemente hasta el punto máximo de esa internacionalización, que es el cosmopolitismo, y los estados se quedan encerrados en sí mismos, se protegen, se prioriza la cuestión nacionalista y se pierde de vista que es precisamente el internacionalismo el que hay que, dice Gramsci, el que hay que impulsar. Entonces, ¿cómo lo nacional popular se va a conectar con el internacionalismo? Acá está el tema, este es el gran tema que no se veía en las décadas anteriores y que ahora hay que verlo, digamos, ¿no? Es decir, ¿cómo analizo lo nacional popular considerando el hecho simple de esta contradicción entre una economía internacionalizada y una vida estatal cada vez más desarrollada cada vez más en el sentido del nacionalismo, del bastarse a sí mismo, etc. Entonces, el desafío que va a proponer Gramsci es cómo pensamos una política internacional ante una economía que está en un fuerte proceso de internacionalización. ¿Cómo acompañamos ese proceso críticamente, políticamente, críticamente, internacionalizando la política? Acá está el tema de Gramsci, ¿no? Por eso que acá el tema de Gramsci va a ser la Unión Europea. La cuestión de la Unión Europea sería la internacionalización de la política en Europa que acompañe y desarrolle a la internacionalización de la economía y además lo haga críticamente, lo haga en el sentido de la cultura socialista que a Gramsci le está interesando impulsar. El próximo texto. Esto vamos a ir ahora al joven Gramsci. En un texto de 1919, que ese es un texto que el libro de Rapone, este texto no se conocía en lengua española, y se ha conocido con la traducción del texto de Rapone, son los grandes historiadores de Gramsci en este momento. Este es un artículo titulado Italia y Estados Unidos, publicado en la revista L'Ordine Nuovo, que es una revista muy cara a Gramsci. Gramsci es uno de los fundadores de esta revista, El Orden Nuevo, si lo traducimos al español. Y es un artículo publicado en 1919, poquitos meses después de la terminación de la Gran Guerra. Cuando Gramsci termina la guerra, pasan unos meses y mira hacia atrás, ¿no? Bueno, ¿qué quedó? ¿Qué nos queda como lección después cuando la guerra ha terminado, ¿no? Después de la devastación de la guerra y ahora se están arreglando, digamos, los conflictos entre los contendientes en Francia y lo que va a ser el Tratado de Versalles en ese contexto. Gramsci mira para atrás y dice: antes de la guerra se había venido formando en el mundo una densa red de relaciones comerciales. Antes de la guerra se había venido formando en el mundo una densa red de relaciones comerciales. Económicamente, el mundo se había convertido en un organismo viviente, de rápida circulación sanguínea. De hecho,
se podía verificar una multiplicidad de vasos sanguíneos, venosos y arteriosos, a través de los cuales circulaba la historia del mundo. Bueno, acá ya estamos, historia del mundo, y el mundo se había convertido en un organismo viviente, ya era un todo orgánico. O sea, si había historia mundial desde el siglo XVI en adelante, ahora ya no solo hay historia mundial, sino que hay historia orgánicamente mundial. Bueno, la gripe española de 1918 puede considerarse un ejemplo de esa historia orgánicamente mundial. El COVID-19 es un ejemplo de la historia orgánicamente mundial, es decir, ya incluso con mayor organicidad que en el 1918, hasta el punto del tiempo real, la idea del tiempo real, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo acá otra vez surge la pregunta? ¿Cómo lo nacional popular se vincula con esta historia orgánicamente mundial? Este es el gran tema, ¿no? Y cómo desarrollar el internacionalismo en la política y en la cultura, le podemos agregar. Cómo desarrollar el internacionalismo en la política y en la cultura. Próximo texto. Bueno, este es uno de los gran textos de Gramsci. Yo sí tengo que, desde mi modesto lugar de investigador, si yo tengo que hacer una selección apretada de textos de Gramsci, ustedes me apuran y me dicen, seleccioname 10 fragmentos de Gramsci de toda su obra, este lo selecciono sin duda. Este es un fragmento de una nota de los cuadernos de la cárcel, una nota escrita en febrero de 1933, casi ya entrando en la última instancia de la escritura de los cuadernos. Recordemos que los cuadernos se escriben entre el 29 y el 35, esto es en el 33, ya sería como la última fase de la escritura de los cuadernos, donde Gramsci ya está llegando a definiciones cada vez más fuertes de sus posiciones. Cuaderno 14, nota 68, cuadernos de la cárcel, escrito en preguntas y respuestas de Giuseppe Bessarione. Bueno, Gramsci no podía escribir acá, ¿quién es Giuseppe Bessarione? Stalin. Gramsci no podía escribir Stalin en los cuadernos de la cárcel porque los cuadernos eran revisados por los censores. No podía escribir nombres propios demasiado pesados. No podía escribir Stalin, no podía escribir Lenin, no podía escribir Trotsky, no podía escribir Marx. No podía escribirlo, tenía que aludirlo de alguna manera. ¿Cómo lo alude? Con esta Giuseppe Bessarione, que es Stalin. Escrito en preguntas y respuestas de Stalin de septiembre de 1927 sobre puntos esenciales de ciencia y arte político. El punto que creo debe desarrollarse es este. ¿Cómo, según la filosofía de la praxis es la manera en que Gramsci empieza a llamarle al marxismo en ese momento? Y es toda una innovación. Él no solamente es un cambio de palabra, sino que es un cambio de conceptos. O sea, filosofía de la praxis es cómo Gramsci, es la forma en cómo Gramsci está renovando la cultura marxista en la cárcel. Cómo, según la filosofía de la praxis, en su manifestación política, tanto en la formulación de su fundador, ¿quién es su fundador? Marx, como especialmente en la precisión de su más reciente teórico, ¿quién es el más reciente teórico? Lenin. La situación internacional debe ser considerada en su aspecto nacional. Paremos un segundito en esta impresión. La situación internacional debe ser considerada en su aspecto nacional. Es decir, hay una situación internacional que tiene aspectos nacionales. Es decir, lo nacional o las distintas realidades nacionales son aspectos, formas de manifestación de una situación, de una realidad que es internacional. Hay una prioridad de la cuestión internacional sobre las cuestiones nacionales sin que lo nacional pierda importancia. Y ya vamos a ver este tema. Realmente la relación nacional es el resultado de su combinación, de una combinación original, única, en cierto sentido, que en esta originalidad y unicidad debe ser comprendida y concebida si se quiere dominarla y dirigirla. Hay que conocer la cuestión nacional,
mucho, hay que conocerla mucho, pero siempre vinculándola con la relación nacional, que es en última instancia la que va a determinar el proceso, ¿no? Ciertamente el desarrollo va hacia el internacionalismo, pero el punto de partida es nacional, y de este punto de partida es que hay que iniciar el movimiento. Pero la perspectiva es internacional y no puede ser de otra manera. Por lo tanto, hay que estudiar exactamente la combinación de fuerzas nacionales que la clase internacional deberá dirigir y desarrollar según las perspectivas y las directivas internacionales. Una clase de carácter internacional, la clase de carácter internacional es la clase obrera, así le llama Gramsci a la clase obrera del momento. Una clase internacional, una clase de carácter internacional, debe nacionalizarse en cierto sentido, es decir, no completamente, porque en realidad hay una realidad internacional que es más importante. Debe nacionalizarse en cierto sentido. Y este sentido no es por lo demás muy estricto, porque antes de que se formen las condiciones de una economía según un plan mundial, es necesario atravesar fases múltiples en las que las combinaciones regionales de grupos de naciones pueden ser varias. Entonces acá hay tres momentos. El momento nacional, el momento de las combinaciones regionales de grupos de naciones, la Unión Europea, ese es un proceso de internacionalidad política, la Unión Europea. Entonces, y un plan mundial, es decir, la economía ya altamente internacionalizada en los años 30 va hacia la lógica de un plan mundial. Hay que desarrollar la política en el sentido de ese plan mundial que la propia economía está desenvolviendo, ya en la década del 30. Imagínense lo que podemos decir hoy al respecto. Entonces hay tres momentos acá: lo nacional, las combinaciones regionales o grupos de naciones, Unión Europea, y el plan mundial, ¿no? Y hay que analizar las tres cosas a la vez, siempre partiendo de lo nacional, pero expandiéndolo hacia las cuestiones internacionales y mundiales. Principalmente esta expansión debe ser la cuestión de la expansión de la política y de la cultura, fundamentalmente de la política. Ya vamos a ver esto. Vamos a la próxima. Cuaderno 6. Este cuaderno, así como el cuaderno 15 que había señalado antes, está considerado por los estudiosos de Gramsci como un cuaderno altamente creativo, muy creativo, filosóficamente creativo. Este cuaderno 6 es el cuaderno del Estado. Acá es donde Gramsci piensa la cuestión del Estado y de la cuestión político-estatal de una manera fuerte, ¿no? La nota 78 del cuaderno 6, escrita entre marzo y abril del 31, ¿qué dice Gramsci acá? La historia contemporánea ofrece un modelo para comprender el pasado italiano. Existe hoy una conciencia cultural europea y existen manifestaciones de intelectuales y políticos que sostienen la necesidad de una Unión Europea. Acá estamos situados en el momento, esta es una cuestión clave de Gramsci, ¿no? Esta es una nota muy importante. Puede incluso decirse que el proceso histórico tiende a esa unión y que existen muchas fuerzas materiales que solo en esta unión podrán desarrollarse. Si dentro de X años la Unión Europea llega a realizarse, la palabra nacionalismo tendrá un valor arqueológico. Bueno, estamos hablando de un texto de 1931. La Unión Europea se construirá exactamente 60 años después. El Tratado de Maastricht de la Unión Europea es de 91. Así que estamos a 60 años de la Unión Europea y Gramsci está pensando en estos términos, ¿no? Esta es la manera de desarrollar la política para Gramsci, ¿no? La política, lo nacional popular tendrá que desarrollarse en el sentido de la Unión Europea. Con Frondizi y Arico, dentro de unos minutos diremos, la cuestión nacional en América Latina, en Argentina, tendrá que desarrollarse en el sentido de la Unión Latinoamericana, ¿no? Bueno, nos estamos adelantando un poco. Vamos a ir a otra nota de Gramsci.
vamos a ver cómo en esta nota de juventud de Gramsci, cómo piensa la nación Gramsci. O sea, es una forma no nacionalista, incluso podríamos decir antinacionalista, de pensar la nación, ¿no? Una forma no fija, sino plástica. La manera, darle a la cuestión de la nación una plasticidad histórica que le permita extenderse al calor de una economía en gran proceso de internacionalización hasta el cosmopolitismo. Dice, los nacionalistas, en un artículo donde Gramsci reflexiona sobre el sindicalismo integral, bueno, no me puedo detener, por supuesto, en esto, voy directamente a este fragmento del artículo, dice, los nacionalistas son conservadores, son la muerte espiritual, porque de una organización hacen la organización definitiva, porque tienen la finalidad, por finalidad, no una idea, sino un hecho del pasado, no un universal, sino un particular, definido en el espacio y en el tiempo. Es decir, una nación que se dio en un momento determinado se fija y queda ahí. No, esto para Gramsci va a ser completamente desaconsejable. Dice, la nación, y acá prestemos atención a esta parte, no es nada estable ni definitivo. Es solo un momento de la organización económico-política de los hombres. Es una conquista cotidiana, un desarrollo continuo hacia momentos más completos, para que todos los hombres puedan encontrar en ella el reflejo de su propio espíritu, la satisfacción de sus propias necesidades. La nación se ha ampliado desde la comuna artesana hasta el Estado nacional. Acá es un resumen del proceso histórico europeo de los últimos 300, 400 años, ¿no? Antes de la escritura. La nación se ha ampliado desde la comuna artesana hasta el Estado nacional, del feudo nobiliario al Estado nacional burgués, en una afanosa búsqueda de libertades y autonomías. Y tiende a ampliarse más, porque las libertades y autonomías realizadas hasta ahora ya no bastan. Tiende hacia organizaciones más vastas y comprensivas. La Liga de las Naciones Burguesas, para el capitalismo, la Internacional Proletaria para los socialistas, ¿no? Este es un texto de 1918, hacía muy poquito, la figura de Wilson, el presidente norteamericano, había impulsado la idea de la Sociedad de las Naciones, estaba muy presente el tema de la Sociedad de las Naciones. Dice, el capitalismo está entendiendo perfectamente cuál es el teatro de operaciones, cuál es la historia mundial, cuál es, el carácter mundial de la historia, orgánicamente mundial de la historia, va en ese sentido. El proyecto de Wilson, que no es casualidad que sea norteamericano, ¿no? Estados Unidos ya se planteaba como la gran potencia que poco después va a ser, desplazando a Inglaterra. Entonces, bueno, la Liga de las Naciones y la Internacional Proletaria, acá estamos en un impasse en 1918, ya había existido la primera internacional en el siglo XIX, había existido la segunda internacional que había quebrado en 1914 con la Gran Guerra, y acá estaba por nacer la tercera internacional. Poco después de este artículo va a nacer la tercera internacional, entonces, a la que Gramsci va a adherir fuertemente. Entonces, fíjense esta manera antinacionalista de pensar la nación, ¿no? Es algo que está pensando en la nación europea, Gramsci, está pensando cómo Italia, Francia, Inglaterra, etcétera, pueden contribuir como naciones a la conformación de algo que podemos llamar la nación europea, la Unión Europea, o por lo menos de una integración de naciones, ¿no? Con naciones que ya se articulen con un gran nivel de plasticidad nacional, ¿no? Bueno. Ahora vamos a un tema que, bueno, yo lo estoy trabajando mucho en este preciso momento. Que es la noción de progreso histórico en Gramsci. La noción de progreso histórico en Gramsci, es difícil hablar de progreso histórico hoy en las ciencias sociales, está bastante
denigrado, casi diría, la noción de progreso histórico por todo el peso de la antropología. No me voy a poner a negar eso, no estoy en condiciones de hacerlo. Ahora, esta es una forma de encarar el progreso histórico, la noción de progreso histórico que me interesa mucho, y yo lo estoy transformando desde mi modesto lugar de estudioso de la obra de Gramsci en una categoría, casi como le estoy dando el valor de una categoría. Esto no estaban los trabajos previos sobre Gramsci. Veremos qué suerte tengo con este desarrollo teórico que estoy haciendo de esta noción de progreso histórico. Cuaderno 13, nota 36. ¿Qué va a decir Gramsci acá en esta nota carcelaria? Este esfuerzo continuo por extraer el elemento internacional y unitario es ir hacia la unidad, ¿no? Hacia la unidad de un plan que es un plan en última instancia mundial. Este esfuerzo continuo por extraer el elemento internacional y unitario en la realidad nacional y localista es en realidad una acción política concreta. Concreta porque la historia ya es una historia mundial, es así, ahí está la concretud. No es concreta si yo entiendo al criterio nacionalista. Yo entiendo al criterio nacionalista y estoy forzando el proceso, ¿no? Por eso que estoy forzando y estoy siendo ciertamente abstracto. O sea, ser concreto en este momento es entender que la historia ya es una historia orgánicamente mundial. Acá está el tema, ¿no? Y encontrar en lo local y en lo nacional el elemento internacional y unitario que me conecta con esa historia mundial. Por eso que dice es una acción política concreta. La única actividad que produce progreso histórico. La única actividad que produce progreso histórico. Por eso la Unión Europea va a ser para Gramsci progreso histórico. Digo, la Unión Latinoamericana puede ser para nosotros progreso histórico. Esto exige una unidad orgánica entre teoría y práctica, entre estratos intelectuales y masas populares, entre gobernantes y gobernados. Las fórmulas de unidad y federación pierden gran parte de su significado desde este punto de vista, mientras que conservan, bueno, no me quiero detener en esta parte, tranquilamente podemos detener el fragmento en la idea de progreso histórico, no me quiero ir por las ramas con el resto, pero digo entonces, este esfuerzo continuo por extraer el elemento internacional y unitario en la realidad nacional y localista es en realidad una acción política concreta, la única actividad, ¿no? Más drástico no se puede ser, ¿no? La única actividad que produce progreso histórico. Esto es lo que quiero señalar, lo demás lo podemos omitir. Bueno, ahora voy a ir por la... voy a terminar las notas sobre Gramsci con una última, que es, yo diría que este texto que voy a señalar ahora es uno de los 3 más importantes. Si ustedes, ya no 10 como había dicho, si ustedes me dicen, seleccióneme 3 textos de Gramsci, este está dentro, esto es una gran carta, es el último texto que va a escribir Gramsci antes de ser encarcelado, cuando todavía es diputado, digamos, del Partido Comunista en Roma. Ya estaba, por supuesto, adherido a la Tercera Internacional, el Partido Comunista Italiano estaba adherido a la Tercera Internacional. Palmiro Togliatti, que era su amigo, estaba en Rusia como representando al Partido Comunista Italiano en la Tercera Internacional, así que el contacto entre Gramsci y Palmiro Togliatti, entre Italia y Rusia, era muy fuerte, y le manda esta carta Gramsci a Palmiro Togliatti para que Togliatti se la entregue como representante del Partido Comunista Italiano a los rusos, que estaban estaban dirigiendo la Tercera Internacional. Bueno, Togliatti va a optar por no presentarla porque era tan dura la crítica que hacía Gramsci a lo que estaba pasando en Rusia que los temores de aislamiento, de quedar solos, de quedar al margen de la Tercera Internacional eran muchos. Así que bueno, fíjense lo que va a decir Gramsci acá. La agudeza de la actual crisis, estamos hablando de 1926, estamos a 2 años y medio de la muerte de Lenin y en pleno proceso de cambio de liderazgo, que al final Stalin es el que va a imponerse en el largo plazo de las cosas, digamos, ¿no? Pero acá la lucha entre Stalin y Trotsky es fuerte, hay una crisis de liderazgo que se está intentando resolver al interior de la Tercera Internacional.
el interior del Partido Comunista Ruso. Entonces dice, la agudeza de la actual crisis, es esta crisis a la que me estoy refiriendo, y la amenaza de escisión que ella entraña, detiene el proceso de desarrollo y de reestructuración de nuestros partidos, de todos los partidos que estaban adheridos a la Tercera Internacional. Cristaliza las desviaciones de derecha e izquierda, retardando así, una vez más, el éxito de la unidad orgánica del Partido Mundial de los Trabajadores. ¿Cómo está pensando Gramsci? Unidad orgánica del Partido Mundial de los Trabajadores. Y es particularmente sobre este aspecto que consideramos nuestro deber de internacionalistas, llamar la atención de los camaradas más responsables del Partido Comunista de la URSS. Camaradas, en estos 9 años de historia mundial, acá aparece la noción de historia mundial muy operativa, digamos, 9 años porque estamos en 1926, la revolución había sido en el 17, estamos a 9 años exactamente del proceso revolucionario. Camaradas, en estos 9 años de historia mundial ustedes han sido un elemento organizador y propulsor de las fuerzas revolucionarias de todos los países. La misión que desempeñaron no tiene precedentes en toda la historia del género humano, que puedan comparársele por su amplitud y profundidad. Pero hoy están destruyendo su propia obra. Están degradando el papel dirigente que el Partido Comunista de la URSS había conquistado bajo el impulso de Lenin. Nos parece que la violenta pasión de las cuestiones rusas les hace perder de vista los aspectos internacionales de las propias cuestiones rusas. Sí, las cuestiones rusas tienen aspectos internacionales, que la propia crisis de liderazgo está omitiendo, ¿no? Les hace olvidar que sus deberes de militantes rusos pueden y deben ser realizados solo en el marco de los intereses del proletariado internacional. Bueno, acá, por eso creo que esto es un grandísimo documento. Esta carta se va a conocer unos años después, repito, porque Togliatti, si le daba esta carta a los rusos, no se sabe qué podía pasar. Bueno, entonces, espero haber sido claro con este tema de cómo lo nacional popular se modifica de una manera muy fuerte al calor de estos textos que habían quedado secundarizados o incluso tercerizados en segundas o en terceras líneas en los análisis de las décadas posteriores. Ahora pasan al primer plano. Por ende, invitan a que lo nacional popular sea pensado en el marco de la historia mundial, asumiendo lo nacional popular un dinamismo, una plasticidad hasta poco antes desconocida, que en la lógica europea lleva a pensar la Unión Europea y en la lógica de América Latina lleva a pensar a la Unión Latinoamericana. Esto Arico lo va a tener absolutamente claro en determinado momento de su producción, ¿no? Con esto quiero apoyar, voy a seleccionar 3 textos de Bourdieu, porque en el librito mío, de mi autoría, que me publicaron hace poquito, el primer capítulo está dedicado a Gramsci y Bourdieu. Antes de ingresar a Frondizi y Arico, me hago como una especie de introducción metodológica, digamos, y señalo lo que podríamos llamar afinidades selectivas entre los criterios de Gramsci y de Bourdieu, que son como 2 pensadores que en el siglo XX estallaron, digamos. En la segunda mitad del siglo XX se adueñaron estos 2 pensadores de una parte muy significativa del pensamiento social. ¿Quién puede negar esto hoy, a esta altura, ¿no? La importancia que tienen Gramsci y el italiano Gramsci y el francés Pierre Bourdieu. Bueno, ¿qué dice Bourdieu entonces? En la década del 90, lo que sería el último Bourdieu fallece en el 2002, ya venía produciendo desde los años 60, así que en la década del 90 ya estamos en la última etapa de Bourdieu, en los últimos 10 años de su producción. Va a tener Bourdieu un fuerte protagonismo político. Le va a dar a su sociología, a su producción sociológica, una encarnadura política muy fuerte, ¿no? Cosa que no había hecho antes, pero en bastante menor medida, ¿no? Acá ya en la década del 90 lo hace sistemáticamente y con mucha energía.
vinculando la cultura sociológica y la acción política. ¿Qué va a decir Bourdieu? Según y estos son temas que yo no realmente yo no los he encontrado en lengua española. Yo hice una lectura muy influenciada por Gramsci, o sea, muy influenciada por lo que venía hablando. Yo leí a Bourdieu con los ojos de Gramsci, entonces eso quizá me dio a mí una ventaja, digamos, de ver cosas de Bourdieu que no se vieron habitualmente. Pude ver, como dicen algunos, abajo del agua, ¿no? Algunos textos, algunas cuestiones. De hecho, acabo de presentar un escrito el año pasado sobre estos temas de Bourdieu y nadie de los profesores me dijeron, mira, esto no lo manejamos nosotros. Y eran estudiosos de Bourdieu. Entonces, bueno, discúlpenme, no estoy haciendo autobombo ni nada por el estilo. Estoy simplemente resaltando algo, comentándoles algo que creo que puede ser interesante. De hecho, esta introducción del libro me la han publicado hace poquito en una revista peruana, precisamente por la novedad que ellos vieron principalmente en el tratamiento que hago de Bourdieu. Bueno, 19. Dice Bourdieu, esto es año 1996, un artículo de 1996, dice, el mito de la mundialización y el Estado social europeo. 1996, a 5 años de la fundación de la Unión Europea. Dice, los estados nacionales están minados desde fuera por las fuerzas financieras. Cualquier vinculación con el presente, digamos, los estados nacionales están minados desde fuera por las fuerzas financieras y desde dentro por todos aquellos que se convierten en cómplices de estas últimas, como los altos funcionarios de las finanzas. Cualquiera que piense en Toto Caputo está equivocado. Pienso que los dominados están interesados en defender el Estado, en especial lo que el Estado tiene de social. Esta defensa del Estado no se inspira en ningún nacionalismo. Acá hay una forma de pensar lo estatal de manera no nacionalista, ¿no? Esta defensa del Estado no se inspira en ningún nacionalismo. Se puede luchar contra el Estado nacional, pero no hay que dejar por ello de defender las funciones universales que desempeña. La educación pública, fundamental. Desde un punto de vista histórico, el Estado ha sido una fuerza de racionalización, pero que se ha puesto al servicio de las fuerzas dominantes, Para evitarlo, no basta con rebelarse contra los tecnócratas de Bruselas. Bueno, en Bruselas están los financistas, ¿no? En ese momento. Por tanto, convendría inventar un nuevo internacionalismo, dice Bourdieu, por lo menos a escala regional europea, capaz de brindar una alternativa a la regresión nacionalista que, a causa de la crisis, amenaza a todos los países europeos. Me parece un altísimo nivel de afinidad con lo que plantea Gramsci, ¿no? Por esto, sigue diciendo Bourdieu en el mismo artículo, dice, si no se quiere que el Bundesbank, el banco alemán, ¿cierto?, determine las políticas financieras de los diferentes estados, ¿no conviene luchar por la construcción de un Estado supranacional, relativamente autónomo respecto a las fuerzas económicas internacionales y a las fuerzas políticas nacionales, capaz de desarrollar las dimensiones sociales de las instituciones europeas? Por ejemplo, las medidas tendientes a garantizar la reducción del tiempo de trabajo solo adquirirían todo su sentido si fueran tomadas por una institución de alcance europeo, aplicables al conjunto de las naciones europeas. Se trataría de construir instituciones que controlen a las fuerzas del mercado financiero, que introduzcan, los alemanes disponen de una palabra magnífica, un Regressionsverbot, es decir, una prohibición de regresión en materia de conquistas sociales a escala europea. Para ello, es absolutamente indispensable que las instituciones sindicales intervengan a ese nivel supranacional.
porque es en ese nivel donde se ejercen las fuerzas contra las que cotidianamente luchan. Así pues, es preciso intentar la creación de las bases organizativas de un auténtico internacionalismo crítico, capaz de enfrentarse al neoliberalismo realmente. O sea, no hay forma para Bourdieu de enfrentarse realmente al neoliberalismo si no es en ese plano internacional. Qué loco que lo estás pidiendo durante el menemismo. Exacto. Y haciendo una crítica al tipo de Unión Europea que se está haciendo. Dice, yo aspiro a la Unión Europea, dice Bourdieu, pero no a esta de los banqueros, no a la Europa de los banqueros, ¿no? Sigue Bourdieu con otro artículo, también del año 96, el artículo es Los científicos, la ciencia económica y el movimiento social, que dice, hay que inventar formas de teoría y de acción que puedan situarse en el ámbito donde el combate debe desarrollarse. Por más que el ámbito de actuación de las fuerzas económicas poderosas sea el mundial, el transnacional, lo cierto es que el lugar que deberían ocupar los movimientos transnacionales de lucha, encargados de combatirlas, se encuentra vacío. Vacío respecto a la teoría, ya que no es pensado. Ese lugar tampoco está ocupado en la práctica, porque no existe una auténtica organización internacional de las fuerzas populares e intelectuales en condiciones de contrarrestar, por lo menos a escala europea, la nueva revolución conservadora. Hay que actuar sobre los estados nacionales, por una parte, para defender y reforzar las conquistas históricas asociadas al Estado nacional, y por otra, para obligar a esos estados a trabajar en la creación de un Estado social europeo, que acumule las conquistas sociales más avanzadas de los diferentes estados nacionales. Para Bourdieu no hay forma de acumular estas conquistas sociales avanzadas de los diferentes estados nacionales si no es en el marco de un Estado superior, de un Estado social europeo, le va a llamar, ¿no? Nosotros podemos hablar de un Estado social latinoamericano para defender las conquistas actuales y proyectarlas hacia otro plano, digamos, o sea. Para defendernos de la misma Europa, tenemos de la misma Unión. También, pues claro, exactamente, sí. Sí. Súper eurocentrista, digamos, ¿no? Claro, o sea, nos unimos entre nosotros, pero ¿de dónde sacan los recursos naturales? ¿De dónde? De las colonias, ¿no? No, pero acá Bourdieu está haciendo una crítica a Europa, está haciendo una crítica a la Unión Europea. O sea, estos textos están en el marco de una crítica al tipo de Unión Europea neoliberal, como él le llama. De hecho, fíjate vos el título, Contrafuegos, reflexiones para servir a la resistencia contra la invasión neoliberal en Europa. Sí, pero ¿cuál es tu...? No, pasa que no sé cómo ponerlo medio en palabras. Está bien. Me da la sensación de que no, o sea, está bien, ellos se quejan, ¿no? Denuncian un Estado neoliberal, Sí. Pero no da tampoco ninguna herramienta, digamos, como para que no se deje de explotar, porque ya para los 90, donde escribe Bourdieu, ya hay una extracción, digamos, de una explotación de las colonias y de América Latina, digamos. Sí. Que no... Está bien. No veo ni siquiera una mención a esto. No, bueno, la mención va a estar en otros textos, yo no lo hice, no lo puedo, pero va a incluir... Claro, exacto, no, yo también lo vi, esto lo hice como latinoamericano, ahora lo que pasa es que para los latinoamericanos por ahí me voy a los latinoamericanos, no voy a Bourdieu, pero esta crítica de Bourdieu yo la considero completamente afín, ¿me entendés? Completamente afín, si yo considero esto y considero otros textos de Bourdieu, que yo no puedo traerlos acá por razones de tiempo, pero es completamente afín a lo latinoamericano que nosotros podríamos hacer. Lo considero así. Si no lo consideraría así, no hubiese hecho, no le hubiese prestado tanta importancia a Bourdieu, ni le prestaría tanta importancia a Gramsci. Le presto importancia a lo de Gramsci y a lo de Bourdieu porque considero que son muy afines
con temáticas que pueden darse en América Latina en el desarrollo de un pensamiento crítico, ¿no? Desde América Latina. Bueno, acá terminé con Gramsci y Bourdieu. No sé cómo estamos de tiempo, si podemos ingresar un momento. ¿Cuánto estamos ya? Apretadito de tiempo. Apretadito de tiempo. Bien. Bueno, ¿qué decís vos? ¿Que siga un poquito más con Frondizi y que ingrese diga algunas cuestiones de Frondizi y Baricó, o empezamos a... No, pasamos a Frondizi. Bien. Silvio Frondizi. Bueno, Silvio Frondizi es un intelectual que aprecio enormemente. Yo tuve la suerte de acceder a su obra gracias a mi maestro Emilio Corbière, que yo estuve, como creo que les comenté ya a algunos, bajo el ala de Emilio Corbière durante 10 años, fui su discípulo. Me reuní con él una vez por mes, una vez cada 40 días me reunía. Yo viajaba desde mi ciudad natal, Salto, provincia de Buenos Aires, viajaba a Buenos Aires a reunirme exclusivamente con él. Él me daba lecturas, yo hacía lecturas, hacíamos control de lecturas, yo daba mis puntos de vista, él daba lo suyo. Fue para mí una locura realmente haber sido su discípulo. Él tenía muchos discípulos, yo estaba entre la innumerable cantidad de discípulos que Emilio tenía, vivía reuniéndose con gente. Yo era uno de esos tantos. Y me dice, bueno, tenés que leer a Silvio Frondizi. Silvio Frondizi fue mi profesor en la universidad y fue el mejor profesor que tuve. Así que, bueno, leí con muchísima atención su obra desde el año 94 que empecé. Se están cumpliendo 30 años que tengo ya como lector de la obra de Silvio Frondizi. Ya saben algunos, seguramente, quizás todos, que Silvio era hermano de Arturo, que entró en un conflicto bastante importante con el hermano, precisamente cuando el hermano fue presidente. Un conflicto político directo a nivel familiar, digamos, muy fuerte. No podía ser menos para la importancia, el peso que tenía la cuestión política en la familia Frondizi. Y bueno, para mí es un verdadero genio Frondizi. En el año 46 tiene la enorme virtud de escribir un opúsculo, lo que hoy sería un paper para un investigador, digamos, que titulado La evolución capitalista y el principio de soberanía. Es un paper relativamente breve, que está seleccionado ahí, ese paper, en el libro de selección de textos de Frondizi que edité, donde elabora la tesis sobre la integración mundial capitalista. Verdaderamente, año 1946, apenas salido de la Segunda Guerra Mundial, se crea el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y él dice, no, acá hay algo, la creación de esto no es una cosa menor, esto es algo estructural del capitalismo. Bueno, acá hay un nuevo proceso del capitalismo que va hacia la integración mundial, está creando una tendencia muy fuerte hacia la integración mundial, que es lo que se va a dar unas décadas después, digamos, ¿no? Y el Fondo Monetario y el Banco Mundial jugando hoy todavía papeles muy determinantes. Bueno, esa tesis es verdaderamente genial. Podemos decir que tenemos al primer intelectual que teorizó sobre lo que después se conocerá como el proceso de globalización, ¿no? En el tempranísimo año de 1946. Y que él le llama de una manera que a mí me interesa mucho más, porque globalización no dice demasiado. Uno, ante la palabra, dice, bueno, pero ¿qué es lo que se globaliza, no? Bueno, la integración mundial capitalista, el concepto de integración mundial capitalista me parece que es mucho más poderoso, mucho más elocuente, ¿no? Voy a ir a... Pero bueno, Frondizi pensó las dos dimensiones, la dimensión macro de la integración mundial capitalista y la dimensión micro de los municipios, como las geografías municipales podían convertirse en escenarios para una nueva forma de pensar la democracia. Es más, probablemente como la única forma que Frondizi veía de pensar la democracia, ¿no? ¿Qué decía Frondizi en 1957?
En 1957 se hacía, después del golpe del 55, bueno, ustedes saben que se hace una reforma constitucional en Argentina. Frondizi, como era un abogado especialista en derecho constitucional, en derecho político, así que era algo que lo convocaba a la cuestión de la reforma constitucional de una manera muy directa, lo convocaba intelectualmente y políticamente. Así que, ¿qué es lo que dice Frondizi para los que están actuando, digamos, en el contexto de la reforma constitucional? Dice: la reforma constitucional debe contemplar la nueva situación económica, social y política del país. Respecto a lo social y político, la reforma debe facilitar el ascenso del pueblo al control del Estado. Ascenso del pueblo al control del Estado. La primera modificación que en este sentido es necesario realizar es derogar el artículo 22 de la Constitución. Derogar el artículo 22 de la Constitución, que establece, como es sabido, que el pueblo no delibera ni gobierna sino por intermedio de sus representantes. Entiendo, por el contrario, que el pueblo debe deliberar y gobernar por sí mismo, es decir, realizando las manifestaciones de la democracia directa, del derecho de revocatoria, etc. Esta debe ser la regla general, y la excepción, la delegación de poderes. Bueno, Frondizi está pensando la democracia como la democracia directa y está haciendo un ejercicio muy... Disculpas, los movimientos por ahí me... La hora de la cena. Bueno. Está haciendo un movimiento porque generalmente nosotros vamos a los manuales de educación cívica y nos encontramos con un corte taxativo entre democracia directa y democracia indirecta. Casi que antagónicos, ¿no? Una cosa niega a la otra. La democracia directa niega a la indirecta, la democracia indirecta niega a la directa. Acá Frondizi está articulando, fusionando, y está diciendo algo muy importante. No existe representación sin una presentación previa de las personas en el escenario público. O sea, está uniendo la democracia directa con la representación. Es decir, no podemos pedir representación si no hay una presentación previa de las personas en el espacio público. Esto es lo que está diciendo. O sea, la representación es producto de la participación directa de las personas. Esto es muy importante. En el plano municipal. Plano municipal. Una democracia directa que se traslada después a algo directo. Muy bien, muy bien. Ahora vamos, te adelantaste un poco a lo que voy a leer después. Bueno, entonces, ¿cómo el municipio es fundamental en esto? O sea, para Frondizi el municipio es el origen. Sin la cuestión municipal no se puede pensar un proceso de democracia, podemos decir, auténtica. Está buscando Frondizi autentificar la democracia que se está desautentificando. Hay un vaciamiento de la cuestión democrática, dice Frondizi, y acá el municipio está de alguna manera llamado a darle sentido a la democracia, a darle contenido. Por supuesto no se puede quedar ahí, va a decir Frondizi. Usted tiene que ir hacia otros planos, hacia lo provincial, hacia lo nacional, hacia lo supranacional, pero el origen es municipal. Sin el escenario municipal y las personas participando, apropiándose de ese escenario, la democracia va a tener una serie de debilidades insuperables, digamos, que únicamente se pueden superar si la base está, que es la cuestión municipal. Entonces, derogar el artículo 22, lo está diciendo un especialista en derecho constitucional, probablemente en ese momento el especialista más importante del país, está diciendo esto. Vamos a la otra cosa, vamos a la otra. Este es en un artículo muy interesante porque está parafraseando a Alberdi. Fíjense, el título del artículo es Bases y puntos de partida para una solución popular. Está parafraseando a Milei. ¿No? Bueno, fijémonos acá. Dice,
es de fundamental importancia promover nuevos órganos, comités o consejos de contenido netamente popular, con funciones de acción y de poder. Los mismos deben estimular la participación activa, el reagrupamiento y el esclarecimiento de las bases obreras y populares, su intervención directa en la vida social y política y su preparación para el ejercicio del gobierno. En alguna medida, el pueblo ya lo está haciendo. Estamos hablando de 1961. Después en Córdoba, que era un lugar que él conocía mucho, va a ocurrir lo que ocurrió. Va a ocurrir el cordobazo, bueno, va a ocurrir todo el movimiento, que en realidad yo digo el cordobazo, pero estoy diciendo mal, porque es una cosa que hay que considerarla en conjunto. Es decir, la segunda quincena de mayo de 1969 es a mí me invitan a vivir en el pasado unos minutos. Me gustaría vivir la segunda quincena del mes de mayo de 1969. Ahí ocurren 4 movimientos simultáneos que van a terminar en el cordobazo. Sí, va a ser el correntinazo, el rosariazo, el tucumanazo y el cordobazo. Todo eso en 15 días. O sea, la historia, décadas de historia explotan en 15 días, estallan en 15 días. Con la figura de Agustín Tosco arriba, ¿no? Les cuento la anécdota de Agustín Tosco cuando hice mi primera experiencia en Italia. Creo que se lo conté a Maxi en una conversación que tuvimos. En el Instituto Gramsci hay investigadores de Latinoamérica, por supuesto, italianos y de otros. Bueno, cuando yo le comenté a algunos de esos investigadores y en una conversación mencioné la figura de Agustín Tosco, el investigador que estaba parado al lado, estaba sentado conmigo, se paró, como diciendo, bueno, mencionaste a Tosco, o sea, lo que hubiese sido el Mayo francés con Tosco, o sea, a los franceses le hubiese interesado tener a Tosco, o sea, probablemente Tosco haya sido el dirigente sindical más importante de Occidente, no solo de Argentina y de América Latina, de Occidente. Difícilmente encontremos un dirigente sindical de esa magnitud, de esa envergadura, un dirigente sindical que debió haber sido, a mi entender, el presidente en las elecciones del 73. Me parece que el cordobazo debió desembocar. Esto es lo que Frondizi aspiraba, por otro lado. Aspiraba a que Tosco fuese candidato a presidente. Bueno, no me quiero detener en eso. Sigo leyendo esto, que va a lo que dice allá el compañero. En alguna medida, voy a la segunda parte, ¿no? En alguna medida el pueblo ya lo está haciendo, ya está demostrando su gran capacidad de acción en muchos aspectos de la vida del país, y es en esos aspectos, todavía muy limitados, en donde podemos apreciar su gran jerarquía de dirigente. La labor de estas organizaciones populares expresa nuestra confianza en el futuro del país, partiendo del control de las organizaciones locales, de estas al municipio, del municipio a las provincias y luego a toda la nación. El hombre del pueblo, el trabajador, podrá ejercer efectivamente su papel dirigente y lo hará en un régimen que entonces sí merecerá llamarse democrático. Esto para Frondizi, acá está la democracia para Frondizi. Es esto lo que decía ya el compañero, ¿no? Fíjate la gradación de las organizaciones locales, de estas al municipio, del municipio a las provincias y luego a toda la nación, pero en realidad es un cambio de agenda, ¿no es? O acá en los municipios estamos esperando que venga la línea, digamos, de lo nacional o de lo provincial para actuar. Acá es al revés, le damos a lo provincial y a lo nacional las líneas de acción. Imagínate el dinamismo, cómo cambiaría la dinámica histórica de un país y de las personas que actúan políticamente en ese país, ¿no? Y al menos acá cuando uno se acerca como ciudadano, como agrupación al municipio, siempre tenés las puertas cerradas, nunca hay una apertura con alguna inquietud o con algún proyecto, con algo, nunca están las puertas abiertas, por ser oposición, por esto, por lo otro, pero siempre hay algo para que te la cierren. Claro, sí. Bueno, voy a otro punto de Frondizi, donde ahora ya pasamos de la parte micro de Frondizi a la parte macro, que es la Unión Latinoamericana.
va a decir Frondizi, esta es una gran obra, La realidad argentina es la obra de Frondizi, son 2 tomos, una obra increíble, la realidad argentina es una obra verdaderamente excepcional que yo espero poder hacer mi trabajo para que se reedite esta obra, que no se volvió a reeditar. Es complicadísimo volverla a editar, son 2 tomos, bueno. ¿Qué dice acá Frondizi? Los países latinoamericanos cubren una enorme extensión en latitud y poseen características físicas diferentes que permiten la más amplia y fecunda complementación. Piénsese en las vastas praderas de la Argentina, junto a las zonas montañosas ricas en yacimientos minerales de Brasil, Chile, Bolivia, Perú, etc. Fijémonos hoy, ¿no? El tema del litio, fundamentalmente. Y se tendrá una idea de las enormes posibilidades que tiene esta parte del mundo para realizar una integración de carácter económico. Dicha integración económica centuplicaría las fuerzas originarias de los países que la realizaran. Así como la revolución socialista produce un salto cualitativo en la capacidad general de un país determinado, al poner el esfuerzo de todos al servicio de la comunidad, también la integración latinoamericana produciría un enorme aumento de la capacidad general de esta zona del planeta. Finalmente, el control de los estados por una clase no vinculada al imperialismo ni a sus aliados nacionales permite una plena y efectiva libertad de maniobra en el juego de las contradicciones internacionales del imperialismo. Bueno. Volviendo al tema de las bases y punto de partida, la cuestión de los municipios, Frondizi además era un historiador, además de ser un especialista en derecho constitucional, un abogado especialista en derecho constitucional y derecho político, era un historiador, y hizo varias cosas en materia de historia argentina, varios escritos. Y él le interesó en un momento determinado pararse a mediados del siglo XIX. Mediados del siglo XIX, en ese movimiento tan importante de la historia argentina cultural que fue la generación del 37, lo que se conoció como la generación del 37, que tuvo a Esteban Echeverría, Alberdi, entre otros, como representantes, exponentes claves de esa generación. Entonces, él se para en ese momento entre finales, la segunda mitad de los años de la década del 40 del siglo XIX y la primera mitad de los 50, y juega con Alberdi y con Esteban Echeverría, y muestra las diferencias entre uno y otro. Se para en el último Echeverría, que es el que va a publicar el Dogma Socialista, ese texto increíble que es el Dogma Socialista, que empezó a escribirse en la década del 30 y terminó de escribirse a mediados de la década del 40, 1846 puede decirse como el año de edición de este texto de Echeverría. ¿Qué va a decir Esteban Echeverría? Algo que le va a interesar mucho a Frondizi, lo va a tomar como un ejemplo, no en el Dogma Socialista propiamente, sino porque el Dogma Socialista fue una obra editada y muy leída inmediatamente por los sectores intelectuales del momento, incluso por muchos intelectuales rosistas, fue leída con mucha atención esta obra, y escriben cosas, algunos muy a favor y otras muy en contra de esta obra de Echeverría. Hay uno que va a escribir cosas bastante en contra de la obra de Echeverría y Echeverría le va a contestar. Es un intercambio epistolar que hay. Esto para Frondizi va a tener mucha importancia. El señor se llamaba Pedro de Angelis, un intelectual del siglo XIX, rosista. En 1847 se produce este intercambio con De Angelis. Le hace algunas críticas de Angelis y Echeverría responde. Traigo a colación esto por Silvio Frondizi. Es una lectura que hace Silvio Frondizi de fragmentos intelectuales del siglo XIX. Entonces dice Echeverría en esa contestación que le hace a Pedro de Angelis, dice: si me preguntan, ¿quiere usted para su país un Congreso y una Constitución? Estamos en pleno momento de la organización nacional, ¿no? ¿Quiere usted para su país un Congreso y una Constitución? Contestaría, no. ¿Cómo entonces se conseguiría elaborar un Congreso o una Constitución?
por medio de la organización del poder municipal en cada distrito y en toda la provincia, en cada provincia y en toda la república. Por medio de la organización del poder municipal en cada distrito, en toda la provincia, en cada provincia, en toda la república. Pretendo que la autoridad social se delegue jerárquicamente en cada provincia a las municipalidades establecidas. Quisiera que la prensa popularice el sistema municipal, que la religión, a través de los sacerdotes, sus sacerdotes, predique, bueno, estamos hablando de los sacerdotes mediados del siglo XIX, los intelectuales de la época, ¿no? Intelectuales muy referentes de la época. No se está remitiendo a cualquiera, ¿no? A los sacerdotes y al mensaje del sacerdote en la iglesia, en la misa. Predique las bondades del sistema municipal, que lo haga conocer al pueblo. ¿Qué mejor que el sacerdote lo haga conocer al pueblo? Que lo santifique con su sanción. Quiero, en suma, que en los focos municipales se concentre toda la vida intelectual, moral y material de la sociedad argentina. El distrito municipal es el germen de la organización de mi país y la luz del criterio socialista. Bueno, a mí me parece muy lúcido lo de Esteban Echeverría. Silvio Frondizi lo va a resaltar a esto mucho, es decir, lo que hay que hacer en el siglo XX, a mediados del siglo XX, lo que Esteban Echeverría pretendía, cómo organizar el país. Cómo organizar el país de abajo hacia arriba, con la cuestión municipal como centro, como comienzo del proceso, como comienzo necesario, no suficiente, porque hay que ir para arriba, pero necesario, con todo lo que significa que algo sea necesario para algo. Es decir, sin eso no se puede pensar en lo demás. Nada más ni nada menos que eso está pensando Frondizi para la cuestión municipal. Sí. No, encontré varios recuerdos, ¿no? Me imagino. Claro, cuando estudiamos la Constitución del 53 de Alberdi, digamos, como liberal, él es liberal en ese momento para propiciar el desarrollo del capitalismo, pero toma el modelo chileno, que es un poco una monarquía. Te adelantaste lo que iba a leer ahora. Está perfecto. La realidad es que el poder tiene que estar en el presidente, tiene que ser una especie de monarca y elabora un sistema institucional que no lo pudimos cambiar, porque esto todo es el municipalismo y de cambiar por el orden de dónde está el poder real. Claro. Se intentó muchas veces, para ser muy breve, por ejemplo, Sampaio, cuando se hace la Constitución del 49, le dice a Perón: hay que darle poder al pueblo, hay que cambiar este sistema presidencialista con una democracia delegativa, y Perón le dice que no, porque claro, para cualquier presidente es muy cómodo, concentra todo el poder. Entonces, Sampaio en uno de los libros dice: eso iba a durar hasta que la oligarquía consiguiera convencer a algún general, y todas las leyes sociales caen porque el poder está en un núcleo muy concentrado. Y después hoy lo retoma, aunque tiene otra orientación completamente distinta, por ejemplo un constitucionalista como Cargarela, que te dice: estamos acumulando derechos, pero desde el siglo XIX que no cambiamos lo que él llama la sala de máquinas. Claro. Es decir, la organización institucional que tenemos es la del verde. Entonces esa está pensada no para una sociedad con derechos sociales, está pensada para una sociedad liberal del siglo XIX. Claro. Si no cambiamos eso, todos los derechos que podamos consagrar duran. Claro. Iba a decir. Sí, está bien. Se entendió perfectamente lo que iba a decir. No se sustenta en una organización política que lo defienda. Bueno, fíjate. Mirá lo que va a decir, lo que Frondizi va a tomar. Y lo va a contraponer a lo de Echeverría. Juan Bautista Alberdi, bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina. Famoso base, las famosas bases, ¿no?, de Alberdi. Dice, en el capítulo 25, esto lo quiero aclarar, cualquiera que quiera confirmar esto va al capítulo 25 de las bases y lo va a encontrar. Dice: yo no vacilaría, dice Alberdi, en asegurar que de la constitución del Poder Ejecutivo, especialmente, depende la suerte de los estados de la América del Sur.
o sea, no de abajo, sino del poder, ¿no? De las instancias del poder. Llamado el Poder Ejecutivo a defender y conservar el orden y la paz, es decir, la observancia de la Constitución y de las leyes, se puede decir que a él solo, se reduce el gobierno en estos países de la América antes española. ¿Qué importa que las leyes sean brillantes si no han de ser respetadas? Lo que interesa es que las leyes se ejecuten, sean buenas o malas. Bueno, pero ¿cómo se obtendrá su ejecución si no hay un poder serio y eficaz que la haga ejecutar? Bueno, esto es lo que Frondizi va a decir. Acá, evidentemente, en la historia nacional, este criterio alberdiano fue el que predominó y el de Esteban Echeverría no. O sea, Esteban Echeverría es el derrotado, uno de los derrotados del siglo XIX en materia de sociología política, podemos decir, o de derecho político. Bueno, acá terminé con Silvio Frondizi. Aricó. Voy a decir muy poquito de Aricó. Yo no me dedico al Aricó de los años 60, de los años 60, 50, 60, que fueron las primeras décadas de su producción. Me dedico al Aricó que en el año 76 se exilia. Se va al exilio, obligado por la circunstancia política del país, y se instala en México y va a estar ahí hasta pocos meses antes de las elecciones de la elección del 30 de octubre del 83, que le va a dar la elección a Alfonsín, ¿no? Bueno, va a estar 7 años en el exilio. Me dedico a ese Aricó, al Aricó del exilio y al que regresa, el que escribe, o sea, los últimos 15 años de su producción, 76-91, 76, me dedico a eso. Me parece de una enorme lucidez lo que Aricó escribe en todo ese proceso, en esos 15 años me parece de una enorme lucidez. Lo más rico que conozco, por eso que Frondizi y Aricó, al yo dedicarme a Frondizi y Aricó, me estoy dedicando a mis sociólogos favoritos. Esos son mis sociólogos argentinos favoritos, ¿no? ¿Qué va a decir Aricó? En el año 80, estando en el exilio, en un texto, bueno, en el exilio ellos editaron una revista, que fue la revista Controversia, una de las grandes, no sé si conocés la revista Controversia, se editó en México, donde Aricó era prácticamente el impulsor de la revista. ¿Qué dice en este artículo? Ni cinismo ni utopía. Dice, resulta curioso que en la discusión actual sobre democracia y socialismo, a Aricó le está interesando que estos dos conceptos se unan en uno solo. Democracia y socialismo sean dos aspectos de un mismo proceso histórico. Mientras se habló de muchas cosas, otras se ignoraron. Una de ellas es que la discusión más tensa, pero con enormes posibilidades de resolución positiva en el plano de la política, fue la que comprometió a socialistas y comunistas europeos a la salida de la Segunda Guerra Mundial. En los años 1945-1947, los procesos de transición encarados en los países de Europa Oriental, a él le interesa mucho lo que pasó en Europa Oriental, a la salida de la Segunda Guerra, principalmente en Checoslovaquia, en Yugoslavia, donde la cuestión socialismo y democracia eran conjugadas. Dice, en ese momento hay un proceso de conjugación que esto se diferenciaba de lo que había pasado en Rusia y de lo que pasaba en Rusia. Europa Oriental mostraba en estos primeros momentos, 45-47, mostraba una gran originalidad. De hecho, Yugoslavia va a seguir radicalmente esta originalidad y se va a oponer a Rusia, ¿no? En Europa Oriental partían de la unidad socialista y comunista con el propósito de construir una democracia avanzada. Dice, la idea de una democracia avanzada, de la nueva democracia, con base en reformas de estructuras y en el pluralismo político. Las formas democráticas, antes negadas como disfraces, porque Aricó está haciendo acá una autocrítica, está diciendo, nosotros los revolucionarios de los años 60, la palabra democracia la pusimos en un segundo plano, y casi que no, o sea, decirse democrático o demócrata en la década de 1960 era decirse poca cosa. Ese fue un error, va a decir Aricó.
Fue un error de la cultura de izquierdas haber dejado la democracia librada vaya a saber a qué, ¿no? Después nos encontramos en el proceso de reconstrucción democrática en el país con que la palabra democracia era usada por la UCD, Unión del Centro Democrático. Se decía democrático un tipo como Alzogaray, que había participado, bueno, estas eran una de las consecuencias de haber abandonado, haber dejado, librado, vaya a saber a qué, la noción de democracia por parte de la izquierda, ¿no? Por eso que Aricó está intentando ahora, de una casi con manotazos de ahogados, pero con muchos recursos intelectuales históricos, ver qué cosa fundamentalmente del siglo XX se puede recuperar para que la democracia pase a ser un elemento de la izquierda, lo que va a llamar la nueva izquierda. Bueno, las formas democráticas, antes negadas como disfraces, eran ahora valorizadas como expresivas de la morfología de la complejidad del movimiento social. La dictadura del proletariado, en la forma concreta que asumió en la Revolución Rusa, era archivada junto al modelo soviético que construyó de lineal. O sea, Europa del Este estaba mostrando una crítica a Rusia y a la fórmula de la dictadura del proletariado, o sea, uniendo democracia y socialismo. Era entonces el método democrático el que aparecía como connatural al proceso de transición a una forma de sociedad autorregulada. Acá aparece una noción en Aricó que es muy importante, la noción de sociedad autorregulada. Una sociedad que crea espacios públicos que no son ni estatales ni privados. Aparece acá la noción de lo público para Aricó. Lo público, como un tercer elemento, que es la posibilidad de que la sociedad se piense a sí misma. Se piense a sí misma, reflexione, debata. Acá está la cuestión, la universidad pública, que es financiada por el Estado, pero en realidad es autónoma. Y, bueno, la noción de lo público, esto es lo que Aricó le está interesando rescatar, que no es ni estatal ni es privado. Dice, en realidad, cualquier proceso de profundización democrática va a necesitar el desarrollo de lo público, porque no se puede dar un proceso de profundización democrática ni de parte de lo estatal ni de parte de lo privado. Se necesita el desarrollo ampliado de lo público. Por eso ahí es la sociedad autorregulada, la sociedad que la democracia directa tiene mucho de autorregulación. Esto es lo que Aricó está intentando hacer también, pensar que la representación como producto de la participación de las personas. Acá en la participación de las personas aparece un elemento que no es ni estatal ni privado, aparece lo público. Que no es de hecho, en sociedades como las nuestras, donde lo estatal es muy poderoso, ha tenido, o sea, ha creado toda una cultura, lo público se considera como sinónimo de estatal. Esto para Aricó va a ser un error garrafal. O sea, lo público no es estatal, ni es privado, es un tercer elemento donde aparece incluso la hipótesis de la transformación de la sociedad capitalista. No puede haber transformación de la sociedad capitalista, en todo caso que se pueda pensar esto en algún momento, sin un desarrollo importante de lo público, que no sea ni estatal ni privado, porque precisamente lo estatal y lo privado es lo que ha surgido en la sociedad capitalista. ¿Estamos? Bueno. Esto es lo micro, ¿no? Habíamos pensado en lo micro, en Aricó. Como Aricó piensa lo micro, recuperando esa cuestión histórica de Europa del Este, de cómo se opuso a Rusia, mezclando, articulando democracia y socialismo. Ahora vamos a lo macro. Dice Aricó en un artículo de 1990-91, escrito en el año 90 y publicado en el 91, en La Ciudad Futura, que era la revista que vos leías. La América Latina que debe quedar atrás, la que hoy debe ser superada, es ese inmenso hinterland dividido, el patio de atrás dividido, ¿no? Compartimentado en estados nacionales, incapaces de encarar profundos caminos de reformas, estados cada vez más obsoletos y agotados, frente a las dificultades que plantea cualquier alternativa de cambio en un sentido integrador. Si algo nos enseña el proceso de unificación europea, se está dando en este momento el proceso de la Unión Europea, si algo nos enseña ese proceso, es la imposibilidad de imaginar proyectos de reformas en un estrecho marco nacional.
Vuelvo a leer esto. Imposibilidad de imaginar proyectos de reformas en un estrecho marco nacional. El tipo de estructuración de las economías mundiales y de integración de las economías nacionales a las economías mundiales plantea los límites insuperables que tiene todo proyecto de reformas sustanciales encarado dentro de esos marcos nacionales. Las posibilidades de las grandes reformas sociales en Europa dependen del proceso mismo de unificación en Europa y de las fuerzas políticas y sociales que lo dirigen. Volvemos a lo micro en Aricó. Es el municipio, es la ciudad, el lugar físico más inmediato donde se decide el comando, la hegemonía, el dominio. Desde la ciudad se gobierna así a la sociedad. Se construyen los nuevos comportamientos, se transmiten los estilos de vida que se corresponden con tal dominio. El municipio, la ciudad, se presenta como el espejo y la concentración máxima de las contradicciones de la sociedad compleja. Es el lugar físico del desarrollo, pero también de la degradación ambiental y humana. Asumir los dramáticos problemas de la complejidad urbana significa encarar desde un ámbito privilegiado, el municipio, los dramáticos problemas del país. Encarar desde los municipios los dramáticos problemas del país, y no al revés, ¿no? Me refiero fundamentalmente a la crisis del Estado y de las formas de la representación política y de la participación social. Ahora, una cosa, para llegar a eso tendrías que hacer desaparecer todos los partidos políticos actuales. Y bueno, está, sí, algo así, sí, totalmente. Es una reconfiguración, un reseteo de la política. Esto lo vamos a ver ahora. Se están adelantando ustedes a lo que yo estoy. Ahora voy a leer algo de eso que voy a decir. Ahora voy a leer algo de eso. Son muy lúcidos se están adelantando a lo que voy a decir. Es exactamente eso, lo que va a decir ahora. Fíjate vos el título de este artículo de 1990. El que pierde hoy pierde para siempre. Bueno, para Aricó la década del 90 es muy importante. En la década del 90 para Aricó se definen muchos elementos. De hecho se van a definir muchos elementos. El que pierde hoy pierde para siempre en 1990. Dice, ¿cómo pensar transformaciones culturales? Es lo que vos decías acá. Esto, prestá atención porque te va a estar respondiendo a vos, Aricó, acá. ¿Cómo pensar transformaciones culturales en países aparentemente condenados a no poder salir de su aislamiento, de su miseria, de su atraso, de su desorden económico? No lo sé, dice Aricó. El pronóstico futuro para América Latina es muy negro. Está bueno. Debemos asumir esta situación y empezar a ver de otra manera lo que podemos, empezar a ver de otra manera, no de este, ¿no? Empezar a ver de otra manera lo que podemos ser si este conjunto de pequeños pueblos, de los pueblos latinoamericanos, logra tener una visión más continental, más amplia, comprendiendo que de nuestra capacidad de entendimiento y de organización depende la posibilidad de que la civilización latinoamericana, está pensando en el desarrollo de una civilización, no es que no está pensando en una unión latinoamericana mecánica, sino que responde a un criterio civilizatorio. La unidad latinoamericana puede ser tan importante que puede generar una civilización latinoamericana. Hay muchos elementos propios de nuestra historia que se pondrían en juego en la historia mundial, ¿no? Pero únicamente puede hacerse si se da la unidad latinoamericana. Si no se da esa unidad, la civilización latinoamericana no puede pensarse. Esto es lo que Aricó está diciendo, ¿no? Que la civilización latinoamericana emerja a la superficie como un lugar importante que es capaz de imponer cosas y de marcar cierto destino. Entonces, la búsqueda de la unificación europea, la democratización de Europa del Este, la caída del mundo constituido en 1944 en Yalta,
convertirá a nuestra década en la década más importante del siglo. Para Aricó, la década del 90 va a ser la década más importante del siglo para América Latina, planteándonos un desafío increíble. Pensar de otra manera, ¿no? Y este desafío increíble, no sé si se podrá resolver, pero lo que sí exige es un grado de comprensión radicalmente distinto. Te está respondiendo a vos directamente. Es un grado de comprensión radicalmente distinto del que hoy existe en nuestro gobierno, en nuestros pueblos, en nuestros sistemas políticos, en nuestra cultura. Comencemos por ahí. Comencemos por lo menos midiéndonos con los grandes problemas y veamos lo que se puede hacer. Ahora, lo que se puede hacer puede ser muy grande. Para eso se necesita una mayor capacidad de intercomunicación, un mayor esfuerzo para que la continentalización de la inteligencia latinoamericana, se prolongue más allá de sus propios guetos, convirtiéndose en polos de expansión de un debate que nos comprometa colectivamente y que pueda dejar de ser un discurso solitario de cada uno de los pueblos latinoamericanos. Si esto se da, será posible pensar de otra manera, te sigue respondiendo a vos. Procesos de integración, procesos de transformación institucional, de aprovechamiento de áreas económicas hoy desperdiciadas, etc. Detrás de este desafío está la idea de que el que pierde hoy pierde para siempre. Esta es una seguridad que tenemos en América Latina y que hay que entender. Bueno. Leo el último texto de Aricó. Y ya si les parece bien pasamos a una conversación.